Buenas, buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo seminario, ya el número 11. Tema del seminario es evaluaciones funcionales, ¿sí? Como el tema es muy amplio y el cuerpo es muy amplio, este seminario vamos a hablar solamente de miembros inferiores, ¿sí? Para el próximo encuentro encontraremos para miembros superiores, ¿sí? Antes que nada vamos a contextualizar y ver qué sería, cómo se conoce, o qué se conoce como concepto de evaluación funcional. Bueno, la evaluación funcional en realidad surgió de la rehabilitación, o sea, de la medicina física, y simplemente lo que busca es conocer o evaluar los resultados asociados a un tratamiento determinado, ¿sí? Como también a la progresión del sujeto, del paciente, y a la planificación de las necesidades que tendría que tener, tanto sea para la gestión de ese tratamiento como para el cálculo de los gastos y el control de los gastos, pero siempre bajo una lupa más que nada desde la medicina clínica, ¿sí? Del concepto clínico del tratamiento de una patología, ¿sí? La primera definición de este concepto de evaluación funcional quizá fue propuesta por Lawton, que decía que era cualquier intento sistemático, ¿no?, para poder medir en forma objetiva el nivel en que funciona una articulación o una persona, en definitiva, en una gran cantidad de áreas, ¿sí? Las áreas esas que siempre hacía referencia eran siempre a áreas asociadas a aspectos de la vida, de las actividades de la vida diaria, que en nuestro caso, en lo que a nosotros quizá más nos interesa, es asociados al deporte, ¿sí? A los gestos deportivos, ¿no? Y para empezar a entender un poco esto, yo diría que habría que arrancar más desde lo estructural e ir a lo funcional, ¿sí? ¿Qué significa? Una articulación, ¿no?, que funciona correctamente, que funciona correctamente es porque estructuralmente está bien, ¿sí? Si vos tenés esta articulación que tiene una buena superficie articular, que funcionan bien los ligamentos, que tiene bien la cápsula, que los músculos funcionan bien, o sea que estructuralmente está bien, es una articulación que va a ser funcionalmente correcta, o sea, va a poder desempeñar todas sus funciones de manera correcta, ¿sí? Entonces, evaluar un movimiento sin antes tener en cuenta que esté bien lo estructural, es como que te estaría faltando una de las dos patas, ¿sí? Entonces, primero arrancar sobre la base, que sería evaluar lo que sería más estructural de la articulación o del sector corporal. Y después de ahí, evaluar a ver cómo se moviliza correctamente, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo básico, sobre todo para miembros inferiores? Bueno, fijarte si tenés los dos miembros inferiores iguales o si tenés discrepancias entre los miembros inferiores, porque obviamente si tenés una discrepancia en la longitud de los miembros inferiores vas a tener efectos adaptativos para tratar de mantener una buena postura, para tratar de mantener un buen movimiento eficiente, ¿sí? Pero van a ser procesos adaptativos, tanto sea del tronco, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, de la columna, para tratar de mantener una buena estabilización en el organismo y poder realizar movimientos correctos. Entonces, ¿qué sería lo más fácil de hacer? Es arrancar con una medición de los miembros inferiores, ¿sí? Nosotros tenemos una longitud real y una longitud aparente en los miembros inferiores. Nosotros vamos a hablar más que nada de la longitud real. Y la podemos cuantificar por medio de un centímetro, así de fácil. Hay otras maniobras que también se pueden utilizar, pero ya requiere una práctica, y esto me parece que fue lo más fácil y simple para explicar en un PowerPoint. Entonces, tomamos un centímetro y medimos de la cresta ilíaca antero superior hasta el maléolo interno, ¿eh? Y esa sería la longitud normal, perdón, la longitud real o verdadera o estructural, ¿sí? ¿Qué sucede? Acá tenemos un trabajito de Harvey, de la década de 2010, creo, ¿no? Sí, 2010, que dice que diferencias mayores o iguales a 5 milímetros entre un miembro y otro ya están relacionados con una mayor prevalencia o incidencia de problemas osteoarticulares asociados a los miembros inferiores, ¿sí? Otra forma que tenemos para hacerlo, que es bastante simple, es colocar al sujeto, ¿no?, en esta posición y pedirle, los pies tendrían que estar uno al ladito del otro, ¿no?, los dos pies juntos, y observaríamos, ¿sí? Observaremos el nivel de las rodillas, si están al mismo nivel ambas rodillas, ¿sí?, si las dos llegan al mismo nivel, o si hay una más levantada que la otra. Si llega a haber una más levantada que la otra y con los dos pies puestos en la misma posición, nos estaría indicando que hay una de las dos tibias o piernas que están más desarrolladas que la otra. Y mirando del costado, veríamos si desde el plano sagital las dos rodillas están al mismo nivel. Si llegamos a ver que una está más avanzada que la otra, es muy probable o es probable que el fémur
sea más largo, ¿sí? Obviamente tenemos que tener en cuenta que las dos espinas ilíacas anterosuperiores están en el mismo plano, pues si está torcido, obviamente va a encontrar valores diferentes. Entonces tenemos que primero posicionarlo correctamente, ¿sí? Ambas espinas ilíacas anterosuperiores en el mismo nivel, los dos talones al mismo nivel, los pies juntos y las rodillas juntas. Entonces a partir de ahí observamos. Si una rodilla está más alta que la otra, podría indicar que una de las tibias es más alta que la otra. Y de plano sagital, si una de las rodillas está más avanzada que la otra, podríamos suponer que uno de los dos muslos es más largo que el otro, ¿sí? Así que bueno, es una forma muy simple de hacer una evaluación básica estructural que sería en base a la longitud de los miembros inferiores, ¿sí? Muy simple de hacer eso. ¿Qué otra cosa se puede mirar? Bueno, tenemos varias cosas para mirar. Acá solamente les puse algunas, ¿sí? La linealidad de las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿sí? Que estén en el mismo plano, ¿no? Que estén en el mismo nivel, digamos. Eh, los perímetros musculares, también te pueden dar una indicación si tenés más sobrecarga o estás trabajando más una parte que la otra, o si tenés cierta inhibición sobre una musculatura con relación a la otra. La altura de los maléolos, ¿no? Acuérdense que el maléolo externo, es más bajo que el maléolo interno, ¿sí? Por la longitud del peroné. La orientación de los pies, ¿sí? Si los dos pies miran para el mismo lado, si están abiertos mucho o están abiertos menos, ¿sí? Más o menos 10 y 10 sería la posición normal. La linealidad y la altura de las rótulas, ¿no? Que las dos rótulas estén al mismo nivel y que no esté una más alta que la otra, y que las dos estén mirando hacia adelante y no estén mirando hacia los costados. Esos serían aspectos a observar. Los arcos plantares, ¿sí? Tanto sea el arco plantar medial, el lateral y el transverso, y los transversos, ¿no? La línea de Helbing, que es la línea que marca el tendón de Aquiles con relación al calcáneo, ¿sí? Que tiene que caer en una misma línea en forma perpendicular, o a lo sumo se admiten 5 grados de dispersión hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Eso te marcaría que el pie está pronado cuando va hacia afuera, o sea, tenés un talón en pronación, un calcaño en pronación o un calcaño en supinación cuando está hacia adentro. El nivel de los huecos popliteos, ¿no? O también podés observar el pliegue de flexión de rodilla y la linealidad de las espinas ilíacas posterosuperiores, ¿no? También podés observar en el plano lateral la linealidad que haya entre la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Que suele estar un poquito más baja la anterosuperior que la posterosuperior, ¿sí? Así que bueno, eso son formas simples. Obviamente habría que ver todo el tronco, pero bueno, vamos a focalizarnos más que nada en los miembros inferiores. Movilidad pasiva, o sea, movimiento de todas las extremidades, ¿sí? Articulación de la cadera, cómo se mueve en flexión, en extensión, en rotación, en abducción. Lo mismo habría que hacer con la rodilla y lo mismo habría que hacer con el tobillo. Se puede utilizar aplicaciones para medir los ángulos, hoy día son gratuitas y son fáciles de utilizar. Hay que validar, hay que ver si están bien validadas. O si no, el Kinovea, ¿sí? Por medio de una fotografía o por medio de una filmación, ¿no? La medición del tobillo exactamente igual, se puede utilizar el test de Lunge. El test de Lunge lo que hace es medir la distancia que hay entre el hallux, ¿no? Esta distancia que hay entre el hallux y la pared, apoyando la rodilla contra la pared y sin desplazar el talón, o sea que el talón no se despegue del piso. Entonces, cuánto atrás, a qué distancia máxima podés colocar el pie en apoyo sin que se despegue la rodilla y sin que se despegue el talón. Entonces se cuantifica esto, ¿sí? O si no, se pone el celular acá apoyado sobre la tibia, ¿no? Y se ve el ángulo que tiene la tibia, ¿sí? También es un test muy fácil de hacer, muy simple de hacer. Y a eso le podés sumar test de flexibilidad, test de tomas para músculos flexores de cadera, test de aductores, test de flexores de extensores de cadera. O sea, tenés varios tipos de testeos que son asociados más que nada a lo estático, ¿no? Y si no, si tenés un dinamómetro de mano, ¿no? Se puede utilizar para cuantificar fuerzas, ¿sí? Que haya simetrías entre ciertos grupos musculares, por ejemplo, los músculos de la cadera, los flexores, los extensores, los aductores, los abductores, o la relación entre cada uno de ellos, ¿sí? Los músculos del muslo, los flexores, los extensores, los de la cara interna, los de la región glútea, sobre todo los rotadores externos e internos de la cadera, y los músculos de la pierna, ¿sí? Más que nada para ver el movimiento de los músculos extrínsecos que movilizan el pie. Pero nosotros lo que nos interesa más en este caso es el movimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que somos seres bípedos, ¿no? O sea,
tenemos esa característica, pero la mayoría del tiempo, o gran parte del tiempo sobre todo, en uno de los aspectos básicos de la locomoción, que es la marcha, nos manejamos de manera monopodal o unipodal, ¿sí? De hecho, la marcha, el 40% de la marcha es unipodal, ¿no? Y en la carrera, el 100% es unipodal. Entonces, en la mayoría de los deportes, vos necesitas carrera, necesitas correr. Entonces, el 100% sabés que vos aplicás fuerza de manera unipodal. Entonces, quizás evaluar solamente de manera bipodal no te estaría dando toda la información necesaria con relación a lo que después vas a utilizar en la mayoría de los gestos, que es la carrera, ¿sí? La carrera con apoyo unipodal. Y algo similar sucede en la marcha. Lo que pasa es que en la marcha tenemos un 40% solamente de apoyo unipodal. Después el resto es con doble apoyo, ¿no? Así que bueno, la propuesta es dar algunos test de habilidad desde el punto de vista unipodal, ¿sí? Entonces tenemos un test muy fácil, que es un test de estabilidad a una sola pierna, ¿sí? El test se realiza descalzo, pasa que no encontré un video que te sirva para esto, pero sería descalzo, y con los brazos a los costados del cuerpo, ¿sí? Puede ser con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. La ideal sería que en principio sea con los ojos abiertos y después, si querés, podés comprobar con los ojos cerrados. Entonces, ¿qué podríamos observar? Cuando hace el ejercicio, eleva la caja torácica, mantiene la ventilación el sujeto, eso te estaría marcando una mala estabilización del core, ¿sí? Entonces tendríamos que empezar a hacer, o podemos hacer una evaluación propia de core, o podemos hacer un entrenamiento propio de core, como vimos en los seminarios que hablamos de core. El hombro, ¿sí? El hombro y la pelvis están rotados, o sea, tiene una tendencia hacia la torsión, más allá de que nosotros hablamos que hay una tendencia hacia la torsión, puede ser que sea un patrón deficiente los patrones cruzados, ¿sí? Entonces, trabajar sobre esos patrones cruzados para observar que el sujeto no genere esa torsión en demasía, que es normal que pase, pero la cuestión es cuando hay mucho desfasaje entre un lado y el otro, ¿no? La flexión de la región lumbar, o sea, cuando levanta la cadera, cuando flexiona la cadera, flexiona también la columna lumbar. Eso puede ser porque la extensión del pie que está en apoyo está disminuida, ¿sí? O sea, que la fuerza de la musculatura que genera la extensión de la cadera para mantener estable está disminuida, ¿sí? Entonces, también puede ser porque hay una inhibición de la musculatura del psoas ilíaco, de los flexores de cadera, del lado que estás haciendo la prueba, ¿no? Presenta el signo de Trendelenburg. El signo de Trendelenburg es la caída de la hemipelvis del lado que le quitas el apoyo, ¿sí? Entonces tenés una inhibición del glúteo medio del lado de apoyo, o puede ser que tengas una inhibición del cuadrado lumbar del lado contralateral, o sea, del lado que estás levantando el apoyo. Y los dedos, por eso se hace en descalzo, para ver la respuesta de los dedos, ¿sí? Si los dedos se ponen en garra, ¿eh? para tratar de agarrarte, valga la redundancia, al piso, eso te estaría marcando una baja estabilidad de la pierna de apoyo, la inhibición también puede ser de los glúteos, ¿sí? ¿Y qué pasa con la pierna que se levanta? Si se va para un lado, se va para el otro, se queda quieta, está rotada, busca quedarse bien cerca del centro de gravedad o busca ir para atrás, ¿no? ¿Cuánto lo levanta? Si lo levanta más, menos, vos no le tenés que decir nada, vos tenés que decir que tiene que flexionar la cadera, ¿sí? Entonces, todos estos son indicadores para ir observando y ver la capacidad del sujeto de moverse correctamente. Otro testeo que ya quizás es un poco más conocido y que implica ya movimiento, ¿no? Más allá que el otro también implica movimiento, es el test de la I, ¿sí? Que es un test de equilibrio dinámico, ¿sí? Se realiza con este instrumento, que también se puede hacer con una cinta, acá como se le puso, o sea, les puse las dos cosas, ¿no? El instrumento propiamente dicho, que tiene 3 tubitos y 3 tacos, estos tacos se desplazan, esto está mensurado, ¿no? Entonces vos podés cuantificar cuánto estás desplazando el taco, ¿sí? Entonces se realizan descalzo también, se realizan 3 pruebas para cada dirección, con una pierna y con la otra pierna, ¿sí? Se registra siempre los valores, ¿no? Cuando el sujeto se desplaza en dirección anterior, va a tener una dirección anterior, ¿sí? Va a tener una dirección posterolateral y una dirección posteromedial, ¿sí?
Entonces, anterior, posterior lateral y posterior medial. ¿No? Cada dirección le va a generar un estrés diferente, sobre todo a la rodilla. Fíjense que la rodilla es donde está más sometida probablemente. En la dirección anterior requiere mayor estrés el componente extensor por la excéntrica, ¿no? para frenar el movimiento. En el posterior lateral requiere mayor control rotacional, ¿sí? Porque tiene que llevar la pierna por detrás del cuerpo. Y en la posteromedial más estrés en valgo, ¿sí? Porque al llevar el pie lo más en abducción de la cadera lo más lejos posible, va a tender al valgo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo es el videito, es muy fácil de entender. Entonces fíjense, hacia adelante, ¿no? Tengo que ir lo más lejos posible y tocar lo más lejos posible. Si tengo el instrumento de medición, lo que puedo hacer es cuantificar en base al desplazamiento que tengo del taco. Hacia un lado, eso es lo que suele generar más estrés sobre la rótula, y acá más estrés rotacional, ¿sí? Control rotacional del tronco. Muy fácil de hacer ¿sí? Bien, ¿qué hago con los resultados? Bueno, puedo calcular el promedio, obvio. Entonces hago la primera prueba, más la segunda prueba, más la tercera prueba, dividido 3. ¿Sí? Estamos de cada salto. De cada salto, no, perdón, de cada prueba. ¿Sí? La distancia de alcance es relativa. ¿Sí? O sea, ¿relativa a qué? Relativa a la longitud del miembro superior. O sea, que puede servir la evaluación que hicimos al principio, la longitud de los miembros inferiores. Entonces, distancia de alcance promedio, o sea, la que sacamos antes, dividido la longitud de la extremidad por 100. Y si no, la distancia de alcance compuesta, ¿no? Que se suman las 3 direcciones de alcance, o sea, los promedios de las 3 direcciones, dividido las 3 veces la longitud de la extremidad por 100. ¿Sí? Y eso te va a dar un valor, obviamente, porcentaje. Se aceptan, o sea, lo más normal para tratar de disminuir el riesgo de padecer una lesión, que bueno, ya hemos hablado del tema este de disminuir el riesgo de lesión en el seminario 4, creo. Se aceptan hasta 4 centímetros de diferencia entre ambos miembros, o sea, diferencia entre uno y otro, y un compost, que sería el compuesto, hasta el 94%, para disminuir el riesgo de lesión. ¿Sí? Muy fácil de hacer, muy simple de hacer, algo bastante simple. Después tenemos este testeo, que este testeo lo que tiene de bueno, que es el test de sentadilla en una pierna, es que está relacionado mucho con las tareas normales de una actividad física deportiva, que tiene fase de desaceleración, tiene cambio de dirección, en realidad es cambio de sentido, no de dirección, y una nueva aceleración, ¿no? Porque cuando bajas tenés excéntrica, isométrica y concéntrica. Y una estabilidad general de todo el cuerpo para poder hacer el ejercicio correctamente, tanto sea de la planta del pie, de la zona lumbar, de la rodilla sobre todo, y una buena movilidad y estabilidad en base a tobillo y cadera, ¿no? Bueno, ¿y qué observamos? Bueno, algo parecido a lo anterior. Bloquea la ventilación, flexiona, inclina mucho el tronco para tratar de disminuir el torque, o sea, el momento de fuerza de los cuádriceps. ¿Cómo se modifica la hemipelvis? O sea, se inclina, rota, bascula, ¿eh? O se queda quieta y baja y sube normalmente, ¿sí? Que sería lo normal. Movimiento y control de cadera, ¿sí? La cadera, el fémur, va en flexión y extensión o va también en aducción, abducción, tiene cierta rotación, ¿no? Cuanto más recto sea el movimiento, más en el plano sagital, mejor. La rodilla, ¿se va en valgo o queda alineada correctamente con relación al segundo metatarsiano? Y los dedos del pie, ¿no? Quedan en garra para tratar de generar una mayor estabilidad. Se va mucho en inversión, se va en eversión, ¿sí? Entonces son todas variables que ustedes pueden ir observando para ver cómo el cuerpo funciona una vez que es sometido a un estrés, en este caso en apoyo unipodal, ¿sí? Se utiliza mucho como test también para personas que están en rehabilitación para ligamento cruzado anterior, para darle el alta kinésica. Después otro más intenso, digamos, porque ya incluye un salto, incluye una aceleración, es el test de salto unipodal, ¿sí? Que puede ser vertical, puede ser horizontal, ¿no? En este caso vamos a ver el vertical, ¿no? ¿Cómo se trabajaría? Bueno, se le pide al sujeto que salte en el mismo lugar o que salte desde un step, ¿no? Como quieran ustedes. La cuestión es que ustedes tienen que observar la linealidad que va a tener, en este caso, la espina ilíaca anterior superior, la rodilla, y esta es la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta que
tendría que ser lo más alineado posible y evitar el valgo fisiológico de la rodilla, como estamos viendo acá. ¿Sí? Y eso es más característico en la mujer. ¿Por qué? Porque la pelvis es más ancha. Entonces la idea sería mantener la linealidad de hombros, de cadera y del apoyo del pie y tratar de evitar esta posición donde se rota constantemente, tanto sea la cintura pélvica como la cintura escapular, y tenés torsiones constantes en los miembros superiores y en los miembros inferiores. ¿No? Y el último, sería ya el test de salto monopodal igual, pero horizontal. O sea, en este caso, que puede ser antero-posterior o puede ser lateral. Acá lo estamos viendo en lateral. En donde, por ejemplo, los cambios de dirección es muy importante tener una buena aplicación de fuerza y mirar la capacidad de aplicar fuerza con una buena alineación y la posición del pie que adopta cuando está haciendo el ejercicio, yendo, en este caso, hacia la figura, ¿sí? Hasta la figura del muñequito. ¿Sí? Entonces, el control que tiene sobre el valgo de la rodilla. ¿Vamos? Bueno, gente, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido, les haya sido útil. Son todos test muy fáciles, muy simples de practicar. Así que bueno, nada, para que se entretengan un poco en la cuarentena. Vamos, les mando un saludo y nos vemos el próximo videito. Chau, chau. Finalizado.